Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a preparar dulces navideños y a decorar mi casa para Navidad. Por fin vamos a poner el árbol, pero antes tenemos que hacer algunas tareas del hogar, así que quedaros para verlo. Ya sabéis que todas las mañanas desayuno con Ainara. Bueno, ya le he preparado el desayuno, se ha ido al instituto y hoy me apetecía prepararme algo un poquito más elaborado. Así que voy a aprovechar este ratito para disfrutar de un desayuno agradable para poder empezar bien la mañana. Y hoy ya sabéis, se acercan las fiestas navideñas, aunque bueno, pues no para todos son fechas especialmente agradables. Bueno, pues siempre podemos intentar vivirlas lo mejor posible, disfrutar de la familia, de quienes nos rodean y de los que tenemos en casa. Al final, lo importante son esos momentos que nos hagan sentir bien, valorar lo que tenemos y celebrar, bueno, pues a nuestra manera. Así que vamos a ponerle cariño a estas fiestas y aprovechar cada instante. Ya sabéis que me encanta el invierno y ahora que hace tanto frío fuera, me gusta sentarme unos 10 minutitos en el sofá, leer o ojear alguna revista o libro mientras valoro lo importante de todo lo que tengo. Esos pequeños momentos me ayudan a recargar energías antes de seguir con las tareas del día. Como os he contado, hoy quiero preparar algún dulce navideño. Voy a hacer almendrados. También voy a hacer otro dulce, otro de mis favoritos, que si os gusta el chocolate y la almendra, este dulce os va a encantar. Pero bueno, como siempre, necesito dejar la casa en orden para poder estar más tranquila y relajada. También, bueno, me gusta ambientarla un poco, encender algunas velitas, sentir el calor de la cocina y dejar que la Navidad se haga presente en cada rincón. Aprovecho estos momentos para agradecer cada instante que puedo pasar con mi familia y disfrutar de la magia de estas fechas. Y bueno, pues ahora vamos a acabar con las tareas y ponernos manos a la obra, preparar estos dulces que seguro que os van a enamorar. Voy a quitar estas velas de calabaza, que aunque son muy bonitas, y voy a poner algo más navideño, algo que realmente me recuerde a estas fechas tan especiales.
Necesito tener la cocina despejada porque cuando empiece a hacer los dulces seguro que voy a usar muchos cacharros y tendré bastante que fregar. Así que bueno, como os he dicho, prefiero dejarlo todo listo y ordenado antes de ponerme manos a la obra. Estoy moliendo la almendra, pero no quiero hacer harina fina, quiero que queden trocitos para que al comer los dulces que voy a hacer se note la textura y el sabor de la almendra. He comprado 1 kilo y aunque no voy a usarlo todo hoy, sí voy a molerlo todo, me lo dejo todo molido, porque aunque hoy sé que no me va a dar tiempo, otro día quiero volver a hacer mantecados, que a Ainara, como os dije, a Ainara le encantan. Así que bueno, ya me dejo toda la harina preparada. Lo que os he enseñado es cabello de ángel, bueno, esto lo podéis encontrar en cualquier supermercado. Este tarro tiene medio kilo, aunque solo voy a usar un poquito, así que me sobrará. Con el resto, bueno, otro día quiero preparar empanadillas de cabello de ángel. Además, bueno, también quiero comprar boniato para hacer empanadillas combinando cabello de ángel y boniato, que la verdad es que están deliciosas. Y ahora que ya tengo todo amasado, voy a guardarlo en la nevera. Bueno, no es necesario, podría empezar a hacer los almendrados, pero prefiero dejar listas las masas de los dulces y luego continuar con la preparación y el montaje de los almendrados. Este es mi dulce favorito. Si os gusta el chocolate y la almendra como a mí, os va a enamorar. Bueno, solo lleva esos 3 ingredientes, lleva chocolate, almendra y un toque de anís que le da un sabor único y especial. Lo único que voy a hacer, bueno, la almendra ya la he molido, ahora lo que hago es moler también el chocolate. Luego simplemente es mezclarlo todo e ir dándole la forma para que queden perfectos. El anís, bueno, hay que ponerlo un poco al gusto, si os gusta que tenga más sabor anís o menos. Lo ideal es ir añadiéndolo poco a poco, ir probando hasta que quede, bueno, pues a vuestro gusto. Estos dulces los hacía, bueno, cuando yo era pequeña, la abuela de mi mejor amiga. Solíamos ir a ayudarla porque, bueno, pues luego había que envolverlos y a mí me encantaba. Como ya os he dicho, es mi dulce favorito, no los he visto en ningún otro sitio y bueno, pues realmente no sé si tienen un nombre específico. Así que bueno, si alguien los conoce, me encantaría saberlo. Ella les daba la forma que yo voy a seguir usando, manteniendo esa tradición. Y bueno, pues luego simplemente lo que hago es que los envuelvo. Recuerdo que cuando los hacíamos con su abuela, ella siempre me daba un puñado para que los llevara a mi casa y probarlos. Ahora lo que estoy haciendo es rebozarlos con un poquito de azúcar glass para que queden bien cubiertos y dulces por fuera. Ya veis que no tiene ningún otro azúcar aparte del chocolate. Para el chocolate, bueno, podéis utilizar el chocolate que más os guste. Yo he utilizado el de 74% y bueno, ya sabéis que os dejaré todas las cantidades por aquí arriba.
me había dejado los baños sin limpiar, que era la última tarea que me quedaba. Bueno, estaba ansiosa por ponerme a hacer los dulces, así que bueno, en un momentito los termino de limpiar y bueno, ya continúo con la preparación de los dulces. Ya sabéis que para la limpieza diaria hago una limpieza súper rápida porque bueno, utilizo el Sanitol de baños, que bueno, además no tienes que aclarar. Y para los cristales y el mueble utilizo la bayeta de PVA de Vileda y la verdad es que los aseos quedan espectacular. Lo que voy a usar ahora para colocar los almendrados es pan de ángel, que bueno, podéis encontrarlo en cualquier supermercado. Yo, por ejemplo, lo compré en Hiperver. No es bueno, estrictamente necesario usarlo, pero mi madre solía preparar los almendrados así. Y bueno, todavía ella los hace, los sigue haciendo todos los años. Su costumbre es poner pan de ángel debajo, pero como os digo, también se puede colocar directamente sobre el papel de horno. Al formar los almendrados, lo ideal es que no queden bolas perfectas, deben tener forma de puntas, un poco bueno, imperfectas para que el resultado sea mucho más casero y natural. En el horno deben estar unos 10 o 15 minutos aproximadamente, bueno, a unos 180 grados, dependiendo de cada horno. Bueno, hay que tener cuidado con el pan de ángel porque, bueno, es algo que se hace muy rápido y se puede quemar, debéis de estar atentos. Cuando veáis que las puntas de los almendrados empiezan a dorarse, será señal de que ya están listos. Mientras se hacen los almendrados, voy a pegar 4 cosas que tenía tendidas y ya bueno, voy a preparar el papel para ir envolviendo el dulce de chocolate y almendra. El papel que compro es muy parecido al que se usa para los polvorones, bueno, se llama papel de seda. Yo lo he comprado en la papelería y bueno, pues es bastante económico. He elegido los colores típicos de la Navidad, el rojo, el verde. Y bueno, pues como no sabía qué otro color escoger, me he decidido por el marrón, que combina con el color de mi árbol.
Creo que esto es lo más entretenido de los dulces porque, bueno, ya veis que es súper rápido y súper fácil de hacer. Bueno, yo en mi casa no solemos comprar dulces navideños, me gusta prepararlo todo yo misma. La verdad es que prefiero los dulces caseros. Además, bueno, pues ya os he dicho que me encanta ponerme en la cocina y cocinar. Como ya sabéis, es algo que me relaja muchísimo. Bueno, desde que era pequeña en mi casa siempre se han hecho dulces navideños y me encantaba ver a mi madre prepararlos. Por eso, bueno, pues me gusta seguir con esta tradición. De verdad os animo a que probéis a hacerlos porque además de estar riquísimos, ya veis que son muy fáciles de preparar. Es muy bonito disfrutarlos mientras los hacemos y dejar que el aroma de los dulces, bueno, de los dulces horneándose llene la casa. Para mí es un recuerdo muy especial de cuando era pequeña y bueno, pues yo espero que algún día mis hijos también puedan tener esos mismos recuerdos cuando se vayan de casa. Esta tarde quiero poner el árbol. He bajado estas cajas del trastero, bueno, lo que he podido. Y esta tarde se bajará José lo que quede. Quiero mirar, echar un vistazo a lo que tengo. Este año quería cambiar algunos detalles del árbol, bueno, y de la decoración, añadiendo algún toque en rojo y en verde. Había pedido algunas cositas del Shein, pero bueno, me da mucha penita, no me ha llegado a tiempo. Pero no pasa nada, me apañaré con con lo que tengo y seguro que quedará bonito igualmente. Y cuando estás entretenida haciendo lo que te gusta, la verdad es que la mañana pasa volando. Así que ahora me toca ponerme rápida y preparar la comida. Voy a hacer algo que, bueno, no me lleva mucho tiempo. Además, es saludable y calentito. Bueno, voy a hacer un guiso de pescado. Como ya sabéis, lo preparo de manera sencilla. Simplemente he triturado una cebolla y unos ajitos, lo he sofrito. He añadido el tomate triturado, lo he sofrito también y añado una bolsa de preparado de marisco.
estaba fijando en Kira y necesita urgentemente ir a la peluquería. Su pelo la verdad es que crece rapidísimo. Como sabéis, al ser un maltés, bueno, pues no suelta nada de pelo. Vamos, en casa prácticamente no se nota nada. Pero bueno, eso también significa que si no se le cae hay que cortárselo cada 2 meses más o menos, la llevo a la peluquería. Y ya bueno, pues como habéis visto en la comida, una vez se ha sofrito el marisco, he echado un vaso de vino blanco, he dejado que evapore el alcohol y ya le añado un cartón de caldo de pescado, 2 vasos de agua y ya simplemente pues es dejarlo hervir. Ya en cuanto lleva 15 minutos hirviendo, le añado las patatas para que se vayan haciendo. Una vez estén las patatas casi hechas, añado el huevo duro a trocitos. La yema lo que va a hacer es que va a ayudar a espesar un poquito el caldo. Ya por último añado el pescado y las bocas de mar unos minutos antes de servir. Lo dejo que se cocine a fuego medio y bueno, esto ya está listo para comer. Es un plato súper nutritivo que la verdad es que nos encanta. Como veis me gusta poner la merluza sin espinas y sin piel para que sea más fácil de comer. Y mis hijos, bueno, no se encuentran ninguna espina. La verdad es que queda un plato delicioso, lleno de sabor, súper reconfortante. Además, bueno, es súper rápido de preparar, así que es perfecto para cualquier día de la semana. Así que ahora solo nos queda disfrutarlo. Y mientras José y Ainara van llegando, a mí me gusta ir adelantando e ir dejándome la cocina limpia y ordenada. Ya por la tarde, bueno, aunque no es muy tarde, pero ya está de noche, voy a ponerme a montar el árbol. José ha tenido que salir, pero no tardará mucho en llegar. Ainara está en su habitación estudiando porque mañana tiene 2 exámenes importantes. Así que yo voy a ir adelantando, montando el árbol y colocando las luces.
Ainara se unirá cuando pueda para ayudarme y José también me ayudará en cuanto llegue. Si me veis bailando, por favor no me lo tengáis en cuenta, aunque no se oiga, suelo poner música de Navidad en la tele para ambientar. Bueno, pues como hacemos todos los años, siempre, bueno, pues siempre solemos montar el árbol en familia. Este año por trabajo Iker no podrá estar, pero seguro que se unirá cuando pueda para ayudar. Y bueno, pues eso, si me veis bailando, lo siento de verdad, a veces me olvido de que estoy grabando. Estoy intentando colocar las luces, bueno, de esta forma tan moderna que se ve ahora, rama por rama, pero me ha pasado que se me han acabado las luces antes de terminar el árbol, así que he tenido que volver a empezar hasta en 2 ocasiones. Y ahora sí, bueno, pues las luces ya están. Ya veis que mi árbol es pequeñito, bueno, este lo compré así nevado. Además me costó muy económico, creo que lo compré de Carrefour, creo que me costó unos 40 euros más o menos. Ainara me dice que cada año lo ve más pequeño y bueno, yo le digo que es que pues ella ha crecido en estos años y bueno, pues nada, aún así sigo viendo mi árbol súper bonito y bueno, pues voy a decorarlo y ya veréis y ya me diréis si os gusta. La mayoría de los adornos de mi árbol, bueno, pues son de cuando mis niños eran pequeños, por eso, bueno, pues pueden estar un poquito viejecitos, pero la verdad es que les tengo un cariño enorme. Bueno, además, creo que ya no se hacen adornos así. A mí me encantan, quiero conservarlos durante muchos años, porque, bueno, como os digo, son los que he usado desde que mis niños eran pequeños, así que, bueno, tienen un valor muy especial para toda la familia. Ainara, en cuanto puede, se escapa para ayudarme. José acaba de llegar, así que bueno, me va a ayudar también a acabar con el de montar el árbol. Estas ramitas que os estoy enseñando ahora, esas sí que son de Shane, son ramitas secas, son naturales. Y bueno, estas también. Y bueno, pues hay algunas cosas como unas flores que habéis visto doradas, esas que se ven doradas, que también son de Shane. Algunas bolas que también he comprado, que bueno, que tampoco todo es de cuando mis niños eran pequeños. He ido renovando también cositas. Sí, el primer caixó a la dreta, la primera bolsa. Y bueno, pues como os he dicho antes, este año me apetecía ponerle algún toque en rojo y en verde, pero bueno, son cositas que había pedido de Shein que no me han llegado a tiempo y que bueno, si me llegan, pues ya veremos lo que hago. Buah. Quita eso, anda. Si dibuja una nariz parece un muñeco de la nieve.
Y ya bueno, pues le voy a dar el toque final al árbol. Espero que os guste y bueno, haberos dado alguna idea. Ya sabéis, he utilizado colores dorados, marrones y blancos. Y bueno, pues ahora José, que pase un poquito la aspiradora, que ya que ha llegado tarde, por lo menos que me ayude en algo. ¿Qué te puedes hacer para escanear? Pues me voy a quedar Porque toda no la quiero noche. dormir esta noche. Y ahora, como cada año, vamos a disfrutar de los dulces, de un vasito pequeñín de vino. Faltaría más, vamos. Y bueno, vamos a hacer unas partiditas al parchís y bueno, pues a seguir disfrutando de la noche. Chicos, ¿esperáis que estéis conmigo? Las fichas, yo voy ganando. Pinchi. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado acompañarme en esta jornada de dulces, Navidad y de momentos en familia. Me encanta poder compartir estas pequeñas tradiciones con vosotros y que forméis parte de ellas. Que no olvidéis disfrutar de cada instante, rodearos de quienes queréis y sobre todo hacer cosas que os llenen el corazón. Que ya sabéis que os quiero mucho, 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 muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis unas navidades maravillosas y llenas de alegría. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Yo también quiero. Chao. Yo también quiero. Yo también quiero. Rosita, yo también quiero. Esta sopa de papas es muy rica. Yo también quiero. ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta? Mi carne más severa. El muñeco.